¿De qué vamos a estar platicando? Del mapa de la conciencia. Es un tema que encuentro muy interesante. Yo espero que tú lo encuentres muy enriquecedor, porque la verdad vale mucho la pena la información que el Dr. Hawkins nos comparte en toda la obra que él hizo, que vamos a decir que desarrolló a lo largo de su vida y que pues nos lo hizo llegar de muchas maneras, con pláticas, con entrevistas, con libros, bueno, con toda su vida en general. Yo soy Luisa Isabel Vélez, terapeuta cuántico, y me encantan estos temas de espiritualidad, de desarrollo de conciencia, también del tema de autoestima. Entonces, obviamente que hay muchas veces que tenemos muchas limitantes en relación a lo que nosotros podemos trabajar. Entonces hay cosas que podemos resolver de otras maneras. Vamos a decir, un trabajo conjunto y un trabajo paralelo que tenemos que estar haciendo para que las cosas vayan más rápido, que vayan por buen camino. Y obviamente para los buscadores espirituales, pues bueno, definitivamente la obra del mapa de la conciencia de Hawkins es un tema que considero para nosotros es sumamente importante. Soy partidaria de la idea de mezclar sentidos, o sea, lo que oímos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que probamos, son cosas que nos ayudan a recordar las cosas de mejor manera. Entonces, la idea de estarlo presentando así es para facilitar que lo recuerdes un poco más. También te puedo invitar, me gustaría mucho que empezaras a formar parte del canal que tengo en Telegram de Club de Divas, porque el día de hoy ya estás presente aquí conmigo en Club de Divas y vamos a estar trabajando con este tema que es el mapa de la conciencia. Para empezar, a mí me gustaría que empezáramos a ver quién fue Hawkins, David Hawkins. Entonces, el Dr. Hawkins fue un médico, psiquiatra, investigador, divulgador y maestro espiritual, además de fundador y director del Instituto para la Investigación Espiritual y creador del Camino de la No Dualidad Devocional. Dedicó su vida a entender el potencial del espíritu humano y su minuciosa investigación nos ofrece un sinfín de técnicas, o bueno, una técnica en especial muy interesante que podemos emplear para elevar nuestra calidad de vida. Y fíjate que es muy interesante entender que él fue pues contemporáneo de nosotros, o sea, él nace en Estados Unidos en 1929 y fallece apenas en el 2012. Entonces, bueno, sí, yo sé que vas a decir ya son 12 años, pero finalmente pues es contemporáneo de nosotros y su investigación fue algo muy, muy interesante de un hombre de nuestra época. O sea, no estamos hablando de Jesucristo, no estamos hablando de Buda, no estamos hablando de Krishna, de estos grandes señores, lo vamos a entrecomillar, por este cargo tan importante, por esta dignidad que tuvieron estos tres personajes. Entonces Hawkins pues era un ser humano pues más a nuestro alcance en estos momentos, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Entonces, algo que hay que puntualizar, que considero que es muy importante en este tema, es el método de trabajo de Hawkins. Él utilizó lo que sería la kinesiología muscular. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de contactar con este método, la verdad es que es maravilloso. De hecho, estoy preparando un taller para poder trabajar con esta kinesiología muscular y poder encontrar las causas que están provocando aquello que te aqueja, y no nada más encontrar las causas, sino retirarlas.
Obviamente Hawkins nos da un camino para solucionar lo que nos esté pasando y este camino pues es muy viable y es posible seguirlo. Entonces él utiliza la kinesiología muscular, es decir, estirando el brazo, con una verdad el brazo se sostiene, se pone fuerte, mientras que con una mentira o con una falsedad el brazo se debilita, se pone débil y se cae. Entonces, a raíz de eso, que él lo considera una ciencia porque tiene un nivel de asertividad impresionante, él es que desarrolla todo su trabajo. Entonces, todos sus libros, la mayoría de sus libros están basados en este tipo de investigación en donde ve qué es verdadero y qué es falso. Entonces, por ejemplo, en una de sus obras, él en el 2002-2004, no recuerdo bien el año, pero creo que 2002-2004, él hace un testeo de México como país. Y en ese entonces nosotros estábamos en una frecuencia o en un nivel de energía de 300. Ahorita vamos a ver qué significa ese nivel de frecuencia en 300, ¿sí? Yo me pregunto en qué nivel estamos ahorita. No lo sé, me gustaría que Hawkins estuviera vivo y volviera a hacer esas pruebas tan interesantes que hizo en relación a muchísimos temas. Pero es importante entonces que sepas que su método de investigación estuvo fundamentado en la kinesiología muscular y que todos los resultados obtenidos fueron probados muchas veces a lo largo del tiempo. Todo lo que yo te voy a compartir el día de hoy obviamente está fundamentado, está cimentado en todas las palabras de Hawkins, en la obra de Hawkins, y te la estoy compartiendo con la idea de que tú vayas ampliando tu conocimiento en relación a la conciencia y que puedas hacer un trabajo de crecimiento espiritual que tenga mejores bases y que tenga un mejor conocimiento para ti y lo puedas ir aplicando en tu vida. Entonces, ¿qué es? Para empezar, yo creo que es importante entender algo que es vital, ¿sí? No cambiamos el mundo con lo que decimos o hacemos. Nosotros cambiamos al mundo como consecuencia de aquello que hemos llegado a hacer. Y esto me fascina, o sea, porque fíjate, el ejemplo es muy sencillo. Vamos a suponer que tú llevas a tu mamá con el médico o a alguno de tus padres con el médico y tu mamá dice, no, con ese médico no quiero ir, no me gusta, no me cura. Pero luego vas con otro médico y dice tu mamá, a lo mejor le da la misma medicina, no lo sé, pero a lo mejor le da la misma medicina, y dice, con este médico me siento muy bien, siendo la misma medicina. ¿Qué es lo que pasó? Realmente nosotros diríamos, influye que a tu mamá le haya caído bien el segundo médico y no le haya gustado el primero. Entonces, como le cae bien, pues entonces le hace mejor la medicina. Podría haber una verdadera, podríamos decir, es un fundamento que podría ser verdadero. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos está compartiendo Hawkins, dice que con la sola presencia de una persona con conciencia, las cosas cambian. Por eso hay veces que podemos decir que hay terapeutas buenos y terapeutas no tan buenos. ¿Por qué? Porque sus niveles de conciencia están pues un poquito más abajo de otros. Entonces no es tanto lo que te diga o el método que utilices, sino el nivel de conciencia que esa persona tenga, porque el nivel de conciencia va a influir en tu alrededor, vas a influir en otras personas, vas a influir en animales, vas a influir en situaciones, tú sin siquiera proponértelo y con tu pura presencia. Por eso es tan importante que trabajemos con nuestros niveles de conciencia. Hawkins decía, no es lo que decimos lo que tiene el efecto sanador, sino el hecho mismo de nuestra presencia, que es lo que te estoy explicando en este momento. O sea, a más nivel de conciencia tenga una persona con la que nosotros estemos, más
va a facilitar el cambio del entorno, muchas veces sin hacer absolutamente nada, al menos aparentemente. Digo aparentemente porque la persona está haciendo un trabajo interno, un trabajo personal, un trabajo de toma de conciencia. Entonces eso es maravilloso, ¿no crees? O sea, poder influir en las demás personas por el puro hecho de estar allí. Vas a decir que soy una soberbia, no estoy hablando de mis niveles de conciencia y muy seguramente están muy por abajo de lo que a mí me gustaría que estuvieran, pero una de las cosas que a mí me quedaba muy clara siempre es que cuando yo estaba al lado de mi madre, de mi mamacita chula, que ya no está con nosotros, ella siempre mejoraba, se sentía más tranquila, se sentía más controlada, y ahora puedo entender mejor qué es lo que pudo haber pasado, que a lo mejor con mi presencia yo podía hacer algo por ella, yo sin saberlo. Entonces es como el tema de aplicarnos más para poder influir en más personas. Ahora, nosotros estamos hablando de un nivel de conciencia y mucha gente lo dice, ay, es que tiene un nivel de conciencia muy bajo, ay, es que su nivel de conciencia no le da para más. Pero si tratáramos de definir a qué se refiere este tema de qué es el nivel de conciencia o qué está determinando nuestro nivel de conciencia, déjame compartirte que lo que determina nuestro nivel de conciencia son los principios a los que nosotros nos comprometemos. ¿Qué quiere decir? Que a mayor cantidad de principios nosotros practiquemos y hagamos parte de nuestro día a día, que nos volvamos virtuosos en esos principios, mayor nivel de conciencia vamos a tener. Eso es a lo que nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de un nivel de conciencia. No puede haber titubeos, o sea, no podemos decir, ahora tengo este principio y ahora no tengo este principio. Y de ser así, me va a permitir leerlo, de ser así se cae en un nivel inferior o no se podrá acceder al siguiente. O sea, no puedes estar jugando en que me subo al nivel de conciencia, me bajo del nivel de conciencia, me vuelvo a subir al nivel de conciencia y me vuelvo a bajar. O sea, cuando tú quieres de verdad aumentar tu nivel de conciencia, tienes que apegarte férreamente a los principios con los que tú comulgas, con los que tú estás de acuerdo. El nivel de conciencia indica el lugar que se ocupa en una curva de aprendizaje y una etapa de la evolución de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Miren, no se trata de una competencia. No se trata de decir, yo tengo un mejor nivel de conciencia que tú, tu nivel de conciencia es muy bajo, o ay, Dios mío, tú tienes un nivel de conciencia muy alto y yo no te alcanzo. No, no es así. Los niveles de conciencia lo único que nos están diciendo en dónde estamos y qué estamos aprendiendo y hacia dónde podemos caminar. No es algo que sea bueno o malo, es simplemente un indicativo de dónde estamos y lo que podemos hacer también, obviamente, para mejorarlo. Entonces, cuando estamos hablando de estos niveles de conciencia, estamos hablando de principios, ¿ok? Los principios con los que un ser humano se debe o se puede comprometer y que están obviamente enfocados al crecimiento personal, al bienestar emocional y las relaciones sanas y el desarrollo integral son muy variados. Yo te puedo compartir varios como para que los vayas identificando. Uno, por ejemplo, puede ser la autenticidad, que pueda ser genuino y vivir en coherencia con tus valores. O sea, si tú defiendes el valor de la amistad, pues bueno, que se note que eres un amigo o una amiga y que actúes en congruencia y en consecuencia, o que tengas el valor de la honestidad o el de la rectitud. Otro principio podría ser el de la compasión. Y aquí, ¿qué entendemos por compasión? Compasión no es tenerle lástima a la gente. Compasión es tratar a los demás con bondad y comprensión. Eso es compasión. Tratar bien a los demás, ser amable con los demás.
ser atento con los demás. Eso es parte de ser bondadoso y obviamente brindar una comprensión. A veces nosotros no podemos entender lo que la otra persona está viviendo porque obviamente no tenemos la misma experiencia de la otra persona. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de brindarles nuestra comprensión, ¿sí? Un principio que, bueno, han escrito infinidad de libros y que te dicen que en la mañana lo hagas y en la noche lo hagas y antes de levantarte y después de acostarte, es el principio de la gratitud. Apreciar lo que tienes y reconocer lo positivo de la vida. Y hay gente que empieza, pues gracias por mi cama, gracias por mi casa, gracias por mi perro, gracias por mi coche, ok, pero hay muchas otras cosas de las que tú puedes dar gracias y empiézalas a buscar en tu vida porque seguramente tenemos muchos o muchas situaciones, personas, vivencias por las que podemos estar agradecidos. También podríamos hablar del principio del perdón. Y el perdón, también un tema muy trillado, temas que finalmente vamos a tener que tratar aquí en Club de Divas, ¿no? El tema del perdón, en donde se trata de que te liberes de los rencores que puedas estar sintiendo en relación a las personas, porque te hicieron, porque te dijeron, porque no te hicieron, porque no te dijeron, porque te vieron, porque no te vieron, porque te ayudaron, porque no te ayudaron. Entonces, el perdón podría ser otro de los principios que pudiera estar rigiendo tu vida y que te permita avanzar en todas las situaciones que pudiéramos estar tomando. La autodisciplina, ¿qué es la disciplina? La disciplina es, aunque no lo quiera hacer, lo hago. Yo he dicho que me voy a levantar a hacer ejercicio, pero ay, la cama está muy rica, está lloviendo, está haciendo frío, qué flojera, me desvelé. Disciplina es, me levanto a pesar de todo eso y me voy a hacer ejercicio. Entonces, la autodisciplina es mantener el enfoque y la constancia en tus metas todo el tiempo, ¿sí? La resiliencia, es decir, superar las adversidades con fortaleza emocional. Ser resiliente es ser como el bambú o como la palmera ante un huracán. O sea, la palmera, el bambú se doblan con el aire, se acaba el aire y ¡pum!, se levantan. Eso es ser resiliente. Ser empático, es decir, cuando hablamos de la empatía siempre pensamos, por ejemplo, yo soy muy empático y me pongo en tus zapatos. Realmente no es tanto como ponerse en los zapatos de los demás, sino en tener la capacidad de comprender los sentimientos del otro. A lo mejor yo no estoy triste, pero comprendo tu tristeza. Yo no estoy enojada, pero comprendo los motivos de tu enojo. Y entonces soy empático contigo, no me estoy enojando, no me estoy poniendo a llorar contigo, no me estoy deprimiendo junto contigo, pero sí tengo la capacidad de entender que te está pasando esa emoción o que tienes ese sentimiento y entonces desde ese poderlo comprender es que yo puedo acompañarte. A veces me dicen, por ejemplo, es que hoy me siento sin ganas de vivir. Se vale sentirse sin ganas de vivir. Ahí estoy siendo empática. Es muy diferente a decir, no, ¿cómo te sientes así? Salte de ahí. O si te veo llorando, entonces quiero ser empática contigo, me pongo a llorar junto contigo. Que bueno, existen las células espejo dentro del cerebro que si tú ves a alguien llorando, pues te pueden dar ganas de llorar. Pero no se trata tanto de algo empático, sino más bien de un acto reflejo que tenemos en el cerebro, que sí nos puede ocurrir. Otro principio, por ejemplo, sería el de la honestidad. Que seas sincero con tus palabras y con tus acciones. Que digas lo que vas a hacer, no que digas, por ejemplo, te invitan a una fiesta y que digas, sí voy a ir, y por acá adentro estés pensando, no, claro que no, yo no voy a ir, tengo otras ocupaciones, yo no quiero ir ahí porque ni me voy a divertir. Pues si dices que vas a ir, pues ve, sé honesto, ¿no? Que aparte es otro principio, que pueda ser confiable, que las personas sepan que cuentan contigo porque ahí estás. ¿O qué tal el principio del respeto? Tratar a los demás con dignidad y consideración, o sea, darte cuenta de que la otra persona puede tener un punto de vista diferente al tuyo,
y que se vale respetar esa diferencia en ese punto de vista. O la humildad, ¿no? La humildad tiene mucho que ver no con esta parte de que yo pobre de mí, o no tengo dinero, y entonces soy humilde. No, la humildad se refiere a una actitud frente a la vida, en donde yo puedo reconocer mis limitaciones y puedo aprender de los demás. Por ejemplo, hay veces que yo me topo con personas en sesión que lo que les digo me dicen, sí, ya sé. Y les digo otra cosa y me dicen, sí, ya sé. O sea, entonces, ¿a qué vienes si ya lo sabes todo? ¿No? O cuando están tomando un curso o un taller o se les está diciendo algo así, es que eso yo ya lo sé. Ahí no hay humildad. ¿Por qué? Porque siempre vamos a poder aprender de alguien más. Fíjense, yo les cuento una anécdota. Obviamente yo llevo pues mucho tiempo trabajando en el tema del acompañamiento terapéutico a través del método conversacional y bueno, aplicando todas estas cosas que he ido estudiando a lo largo del tiempo. Y alguna vez, cuando tenía mi programa de radio, me invitaban a participar o me regalaban sesiones terapéuticas, y alguna vez una de las personas que me invitó me dijo que tenía pues mucho, estaba como muy preocupada porque pues con lo que yo sabía, con lo que yo hacía, que a lo mejor lo que ella me aportara no me iba a proporcionar pues nada, ¿no? Y todo lo contrario, o sea, siempre que a mí me regalan una sesión terapéutica, mis colegas, mis compañeros, mis amigos, gente que me conoce, mis invitados a los programas de radio o dentro de la televisión, me encanta ver qué me van a dar. O sea, ¿qué puedo recibir de ellos que yo no alcance a ver? Porque obviamente tengo puntos ciegos, porque hay puntos de vista diferentes, porque yo no alcanzo a ver todo el panorama completo, ni de la manera en que estas personas me lo comparten. Entonces, cuando lo hacen, para mí es muy gratificante porque puedo recibir. Entonces, la humildad se trata mucho de eso, de esa capacidad de poder recibir de los demás, lo que me puedan dar, lo que me quieran dar. Otro principio podría ser la paciencia. Y esta paciencia en este momento la estaremos aplicando en aceptar los tiempos y procesos sin desesperarte. Los tiempos y procesos en tu caminar como buscador espiritual. Las cosas no se dan de un día para otro muchas veces. O sea, podemos tener estos insights, podemos tener estos eurekas, esto de, por fin me cayó un 20. Sí, los podemos tener y qué padre que los tengamos porque nos ayudan a continuar en el camino. Pero también se requiere de un trabajo y de un compromiso continuo. Otro principio, por ejemplo, podría ser la responsabilidad, en donde tú te debes de hacer cargo de tus acciones y tus decisiones al 100%. Y esto es muy importante porque la responsabilidad entra dentro de lo que sería un nivel de conciencia dentro del mapa. Entonces, entender la responsabilidad a cabalidad es básico, sobre todo dentro del mapa de la conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos como responsabilidad, para nosotros es como, yo soy muy responsable porque soy buena madre de familia, porque soy un buen esposo, porque soy proveedor, porque estudio, porque obedezco a mi mamá, porque obedezco a mi papá, porque no me peleo con nadie, porque gano bien, porque llego a temprano a mi trabajo, y entonces yo soy muy responsable. Pero aquí se refiere a que tengas la habilidad de asumir las respuestas que das frente a las diferentes situaciones que se presentan en tu vida. Por eso estamos diciendo que la responsabilidad es hacerte cargo de tus acciones y decisiones. O sea, si yo decido no viajar, no me puedo lamentar de no viajar porque es una decisión que yo estoy tomando. O yo no me puedo lamentar de haber terminado un taller cuando no lo quería haber terminado porque es la decisión que yo estoy tomando. Entonces tengo que asumir las decisiones que yo estoy tomando al 100% y dejar de estarle echando culpas a las demás personas
por lo que yo estoy haciendo. Y así nos podríamos seguir con una cantidad de principios en donde tú te puedas ir identificando, y lo más importante es que los puedas ir sosteniendo a lo largo del tiempo, independientemente de las pruebas que te vaya poniendo la vida, ¿sí? Entonces, te digo, te menciono unos cuantos como para que te vayas dando una idea de qué es lo que tienes que ir trabajando para ir elevando tu nivel de conciencia, apegarte a los principios con los que tú comulgas, ¿ok? Y aquí te estoy presentando el mapa de la escala de la conciencia de Hawkins, de David Hawkins, que yo espero que lo puedas ver. Si no, pues me avisas y te mando con todo gusto la diapositiva para que puedas tener acceso a este mapa de la conciencia, o lo puedes buscar en internet. La verdad es que hay un montón de versiones, unas muy lindas, muy decoradas, muy de colores. En realidad Hawkins lo hizo así como lo estás viendo, o sea, no le metió ni colores, ni adornos, ni tamaños, ni nada, o sea, es algo muy sencillo, pero que contiene muchísima información. Como te comentaba hace unos momentos, el mapa no dice qué es mejor o qué es peor. El mapa solo da una posición o una localización que a su vez conlleva algunas características asociadas. Un árbol grande no es mejor que uno pequeño, ¿cierto? O sea, todos forman parte del bosque y todos son igual de importantes. O por ejemplo, un ladrillo que se pone en los cimientos de una barda no es más importante que el ladrillo que está hasta arriba en donde se está terminando la barda. O sea, cada uno de estos ladrillos tiene diferentes funciones y ambos son igual de importantes en la barda o los árboles en el bosque. Entonces, es importante como partir de ahí. Lo vuelvo a repetir, es que yo estoy en tal nivel de conciencia y tú estás en un nivel más abajo. Eso no cabe en un buscador espiritual, sobre todo no forma parte de lo que sería parte de este mapa de la conciencia, de esta escala que nosotros estamos viendo, ¿sí? El nivel de conciencia, cuando tú sigues el mapa, lo que te va a estar dando es coraje para que tú puedas hacer cambios, o sea, te va a dar valor para que tú puedas continuar en tu búsqueda espiritual, y obviamente que también te va a dar esperanza, la esperanza de que no importa si te atrasas, no importa si no avanzas, no importa si no encuentras el camino, tarde que temprano lo vas a encontrar, ¿sí? En este nivel de conciencia es muy interesante entender que cuanto más consciente y amorosa se vuelve una persona, fíjate, estos datos son muy interesantes y te los quiero compartir. El 85% de la población calibra por debajo del 200%. De un nivel de energía de 200 Hz. El 85% de la población. Es impresionante realmente el número, ¿no? Un individuo en nivel 500, que es el nivel del amor, puede contrarrestar a 750,000 por debajo de 200. O sea, un individuo que calibre en 500 va a contrarrestar a 750,000 personas que calibren por debajo de 200. ¡Qué maravilla! Ahora, ¿cuánta gente hay en nivel 500? Y ahorita lo vamos a platicar más adelante. Las mascotas calibran en torno a los 240 y los 250 Hz. En general, su naturaleza es benevolente, lo que significa entonces que la mayoría de los humanos preferimos las mascotas a las personas. O sea, porque su calibración, su vibración es alta. Si nosotros estamos hablando que el 85% de la población está calibrando en un 200 o abajo del 200,
pues estamos hablando de que nos falta mucho camino por recorrer como humanidad y que nos sentimos más seguros con nuestros perros y con nuestros gatos, tristemente, pero así son los resultados que arrojó Hawkins. Yo tengo la esperanza de que estos resultados vayan cambiando y que sean más altos. El amor, la compasión y el perdón son fuertes empoderadores que van a hacer que avancemos más como humanidad en contra de lo que sería la revancha, el juicio y la condena. Estos son debilitantes y entonces, al ser debilitantes, pues obviamente nosotros no podemos avanzar. Y bueno, los atractores, Hawkins los define como principios organizadores, que es como la forma en que la gente o las personas van viviendo su vida, ¿ok? Entonces tenemos que buscar los atractores, aquello que nos ayude a elevar nuestro nivel de conciencia. Ahora bien, lo que ocurre es que él hace varias columnas. En las columnas del mapa de la conciencia tenemos lo que sería la columna de la visión de Dios, luego está la visión de la vida, luego el nivel de energía que se tiene en esta columna o en esta fila, el logaritmo, la emoción, el proceso y yo te agregué el ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo podemos llevar a la práctica o a la vida real. Ah, sí, bueno, entonces está muy bonito, bueno, y luego ¿qué hacemos, no? Entonces, primero que nada, las columnas en el mapa de la conciencia o en el mapa de la escala de la conciencia, que ese es su nombre, tienen que ver con la experiencia humana, lo que yo estoy viviendo en este momento. Cuando estamos hablando de la visión de Dios, es la visión que se tiene sobre Dios, no la visión que Dios tiene sobre mí, es la visión que se tiene de Dios. Cada nivel tiene su propia comprensión de Dios. La visión que una persona tenga de Dios no tiene que ver con Dios, sino con el nivel de conciencia, es decir, con la cantidad de principios que rigen mi vida. Entonces, este es el que va a determinar cómo vemos a Dios. En niveles inferiores del mapa, Dios se ve como castigador, punitivo, caprichoso, cruel, y es un Dios que obviamente pues aterroriza. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, es que, hablando del medio ambiente, ¿no? Que este ejemplo me encanta, es que lo que Dios quiera, y en eso viene un terremoto, o viene un tsunami, que fue lo que pasó hace muchos años en un país asiático. Viene un tsunami y destruye todo, y entonces dicen, es que es la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces vamos a verlo desde este otro ángulo. ¿Qué pasa? Entendemos que Dios estaba enojado con la humanidad y por eso nos manda los terremotos y nos manda los tsunamis y nos manda todo eso porque nos estamos portando mal, entrecomillado el portarnos mal. Pero ¿qué ocurre en la época de las cavernas o en la época de los dinosaurios? Que también había tsunamis y que de hecho, de acuerdo a los historiadores, los dinosaurios desaparecieron por un tsunami. O sea, ¿quiere decir que Dios estaba enojado con los dinosaurios y por eso los mató? ¿Verdad que no? O sea, cuando lo sacamos de un cierto contexto y lo ponemos en otro, podemos tener diferentes puntos de vista. Entonces, piénsalo, medítalo y ve si te está haciendo algo de sentido, ¿no? Entonces, a niveles más altos de conciencia, obviamente, Dios se va a ver como más benevolente, sabio, infinitamente amoroso y misericordioso. En estos niveles, uno se da cuenta de que Dios es la fuente de amor, de la unidad y de todo ser.
Y esto lo experimentó Hawkins en su propia persona. O sea, no estamos aquí hablando, yo no les estoy hablando desde mi experiencia, sino que les estoy compartiendo lo de Hawkins. Entonces, cuando tú lees las obras de David, son tan cercanas, tan claras, tan fáciles de entender que las cosas se empiezan a clarificar de una manera bastante interesante. Luego viene la visión de la vida. Es la visión que tenemos de nosotros mismos. En los niveles bajos de conciencia, las personas se odian a sí mismas y proyectan su odio sobre los demás y sobre el mundo. Ven el mal por doquier. Es que esto que me estás compartiendo, es que eres una usurera, es que eres un ratero, es que lo único que quieres es aprovecharte de mí, como por decirlo de alguna manera. A medida que vamos ascendiendo, entonces la visión de nosotros mismos y de nuestra vida se va volviendo cada vez más positiva y finalmente nos vamos sintiendo más y más cómodos con nosotros mismos. Una visión benigna de nosotros mismos es un paso muy, muy importante que tenemos que dar y eso nos ayuda a afirmar la idea de que nosotros estamos haciendo lo mejor que estamos pudiendo, ¿sí? Cuando nosotros vamos ascendiendo en esa escala, vamos siendo más benignos con nosotros mismos, no vamos siendo tan duros, vamos diciendo, ok, te equivocaste, pero lo puedes corregir, échale ganas, lo estás haciendo bien y puedes seguir adelante, ¿sí? El nivel, pues obviamente es el nombre que Hawkins le está dando. Ira, miedo, empatía, amor2 que ya lo veremos un poquito más adelante. El logaritmo es el nivel de energía, el logaritmo es 220, 30, 40, 50 en un nivel vibracional, los hertz en los que se vibra cuando estás en ese nivel de energía. Y luego viene el tema de la emoción. La emoción, todas las emociones que estén por abajo de 200 son emociones de emergencia, son emociones limitantes y que nos ciegan a la realidad de nuestro verdadero ser, y por encima de 200 están las emociones del bienestar. Resistirse a las emociones negativas te mantiene atascado, y si estás dispuesto a soltarlas, entonces vas a ser un ser libre y vas a poder ascender por la escala. Y eso nos pasa mucho, ¿sí? Queremos agarrar las emociones y nos las queremos acá perpetuar, convirtiéndolas en sentimientos, y entonces nos quedamos en el victimismo, nos quedamos en la culpa, nos quedamos en el miedo, y ahí nos quedamos por años. A lo mejor la emoción desaparece en 30 segundos, pero toda la connotación que le dimos a eso se nos queda años allí pegada, ¿no? Entonces, es importante tratar de ser como, creo que, no me acuerdo si es Osho, ojalá alguien me lo pueda ayudar a recordar este dato. Él decía, o Chopra, uno de ellos dos, no me acuerdo cuál de los dos, decía que el ser humano debe ser como una puerta abierta a las emociones. O sea, dejo que lleguen, la siento y la suelto. No me quedo con ella eternamente, ¿sí? La dejo pasar. Soy una puerta abierta que deja ir las emociones. Entonces, por ejemplo, muchas veces aquí en sesiones conmigo trabajamos emociones, está bien aquí en esta aplicación que estoy haciendo, trabajamos emociones que están guardadas en nosotros desde hace 20 años y que cuando las contactamos nos vuelve a doler como si fuera la primera vez. Yo pongo la anécdota de una persona que recordó cuando uno de sus abuelos lo golpeó y entonces se puso muy triste y se puso a llorar, y estoy hablando de una persona de 50 años.
Entonces cuando le pregunto, ¿hace cuánto que te pegó tu abuelo? Como para que te duela tanto, me dice, es que me pegó cuando tenía 5 años. Entonces esa persona lleva cargando esa emoción 50 años. ¿Y sabes qué? Lo más interesante es que esa emoción está dentro de la persona y esa emoción está repercutiendo en toda su vida y en todo su organismo y en todas sus células, y por eso luego vienen las enfermedades, porque las enfermedades pasan de lo espiritual a lo mental, a lo físico, o a lo mental, emocional y a lo físico. Ese es el camino que todo recorre. Entonces, cuando baja del campo de información que ya hablamos en la primera reunión que tuvimos en Club de Divas, pues te acordarás que ese campo no se pierde. Todas esas emociones, toda esa energía queda ahí atrapada y empieza a bajar y yo lo empiezo a somatizar. Entonces es importantísimo liberar las emociones. Entonces, y obviamente pues después viene el proceso, el proceso que también está aquí dentro de nuestra tabla, el proceso que es la forma en cómo yo lo estoy viviendo, ¿sí? Entonces, necesitamos hablar, obviamente, de cada uno de los niveles. Dentro de lo importante que te voy a dejar hoy, porque es una sesión muy larga, la próxima reunión de Club de Divas, ya vamos a hablar de cada uno de los niveles. Ahorita lo primero que quiero es que trabajes, que vayas identificando cuáles son los principios que a ti te rigen, cuáles son aquello positivo que puedes empezar a defender a capa y espada, y qué principios quieres meter a tu vida, ¿sí? ¿Qué principios quieres hacerlos parte de tu ser para que esos nos vayan ayudando a que tú vayas subiendo tu nivel de conciencia? Pero yo creo que ya te está quedando más claro cuando tú digas, es que el nivel de conciencia de esa persona es muy bajo. Lo que estamos diciendo es que su vida está regida por muy pocos principios, que finalmente son principios que nos van a llevar a estar bien nosotros y estar bien con el resto de las personas y poder beneficiar a la humanidad. A más alto es el nivel, más frecuencia vibratoria vas a tener y más vas a poder impactar a tu medio ambiente. Aquí te estoy presentando ya la escala, el mapa de la conciencia, como lo tengo ya planeado para la próxima sesión, la próxima reunión de Club de Divas, que va a ser la continuación de esto, porque es un tema, como te repito, bastante largo, y ni así lo vamos a agotar, O sea, esto es una embarradita de lo que tenemos que saber. Por eso tiene que haber una parte 2 y te podría haber 50 partes de Hawkins, pero aquí lo importante es que tú te quedes con esta semillita y con esta espinita y empieces a buscar más información sobre este señor maravilloso que nos ha dejado una gran cantidad de información y de enseñanzas. Entonces, si tú te fijas, la escala empieza con lo más bajo de vibración, que estamos hablando de un 20, en lo que se refiere al nivel de energía 20, que se refiere a la vergüenza. Luego le sigue la culpa, la apatía, la pena, el miedo, el deseo, la ira y el orgullo, en donde ya se está vibrando en una escala de 175. Lo que te quiero mostrar es que hay niveles, vamos a decir, mis amigas me dirán, tú y tus niveles, pero bueno, hay niveles, todos los niveles que están por abajo del 200, que son los que te acabo de leer, todos estos están en un nivel de falsedad, o sea, sus vibraciones son muy bajas. Los niveles que están por arriba del 200, sus vibraciones son más altas. Es a donde tendríamos que aspirar. Nosotros tenemos que aspirar a estar
arriba del 200 o por lo menos en el 200. Es donde tenemos que aspirar a llegar por lo pronto. Los niveles más altos, como del 700 al 1000, el 600, el 500, el 540, el 400, son niveles difíciles de alcanzar, ¿sí? Nosotros nacemos a los 3 meses de estar en la panza de nuestra Santa Madre. Nosotros ya traemos un nivel de conciencia y entonces nos corresponde levantarlo lo más posible. Los niveles por debajo de lo que sería el 200, que corresponde al coraje, es decir, al valor de cambiar. Aquí no estamos hablando de enojo, no estamos hablando de ira, sino de ese valor, de esa fuerza de poder cambiar. Los niveles que están por abajo de 200, nivel de energía 200, son niveles antivida, van en contra de la vida, no nada más tuya, sino de todo el planeta. Y eso lo tenemos que entender. Los niveles que están arriba del 200, estamos ya hablando de que es un entorno que es seguro, es un entorno que es limpio, los animales se sienten atraídas a ese tipo de personas. Las personas que están arriba, que están en el 200 o arriba del 200, son personas que pueden cuidar plantas, que las plantas se les dan muy lindas, son personas que influyen positivamente en todo su entorno y en las personas que les rodean. Acuérdate, aquí no estamos hablando de que algo sea mejor o sea peor. Aquí de lo que estamos hablando, de que todo lo que existe es complementario y perfecto, que todas las partes de este gran todo son importantes y que cada uno es simplemente la manifestación perfecta de su evolución y vamos a decir de una evolución karmática que es total hasta este momento temporal. O sea, es todo lo que yo he podido irme desarrollando en el tema espiritual conforme he ido viviendo, ¿sí? Entonces es importante, repito, no juzgarnos si estamos en un nivel abajo o creernos mucho si estamos en un nivel más arriba. Pocos son las personas que están en los niveles superiores, pero, ojo, eso no significa que nos desanimemos. A veces ver todo el panorama o tratar de ver así como que todo el conjunto de situaciones nos puede desanimar, porque es muy bonito creer en ciertas cosas y pensar que con solo agarrar una partecita todo se va a componer o todo se va a arreglar, y eso lo vimos la semana pasada en Club de Divas cuando estuvimos hablando de la ley de atracción. Y entonces te dije, bueno, aquí también hay niveles, ¿te acuerdas? Te dije, hay niveles en donde está la parte personal, está la parte de ancestros, está la historia de vidas pasadas, están mis cargas genéticas y mis lealtades familiares, está el conjunto de información que me envuelve por la familia en la que estoy, por la ciudad en la que estoy, por el país en el que estoy, el estado, el planeta, la galaxia. Si no lo viste, te invito a que lo veas, porque toda la información que te estoy compartiendo se une. O sea, son muchos eslabones que componen lo que queremos conocer y queremos trascender, y a lo mejor se ilumina uno de esos eslabones y no alcanzamos a completar. Ahorita se me viene a la cabeza como la flor de la vida, que por aquí la vamos a tener también presente. A lo mejor nada más alcanzamos en esta oportunidad a iluminar un solo petalito, pero a lo mejor no te iluminamos otro, pero la idea es lograr la iluminación total de todos esos pétalos que componen ese mandala tan precioso. Entonces, suena a veces difícil, triste. A mí me encantaría poder decirles, ajá, yo ya estoy en un nivel, no voy a aspirar a mucho, ¿no? En un nivel 340, por ejemplo. Pero no,
y a veces me caigo y a veces siento que ya voy llegando al 200 y me regreso al 175. ¿Por qué? Porque no nos mantenemos, y no voy a hablar de mí, no me mantengo a veces lo suficiente como para volverlo un hábito, para volverlo una virtud y pues a seguir. O sea, el camino de la espiritualidad se construye a través de perseverancia, de constancia y de humildad. No puedo ir por la vida creyendo que ya lo sé todo porque leí todos los libros habidos por haber, o porque ya me llegó tal información. No, o sea, cada persona aporta a nuestra vida algo, y ese algo nos va a enriquecer si abandonamos la posición de esto ya lo sé y paso a esto de yo no lo sé. Por mucho que lo hayamos oído, siempre habrá una información nueva que nos ayude a acomodar una pieza de ese rompecabezas que todavía está sobre la mesa todo desarmado y que queremos armar y que queremos culminar para verlo en una pared terminado de una manera preciosa. Espero que esta primera parte de lo que es la escala de los niveles de conciencia del Dr. Hawkins te motive a buscar más información y obviamente a que te quedes conmigo y que me acompañes en la segunda parte que estaremos viendo ya columna por columna, que vamos a estar analizando ahora sí pedacito por pedacito. O sea, qué significa estar en un nivel 20 de vergüenza, por ejemplo, cómo puedo identificar si yo estoy en un nivel 30 de culpa, cómo se vive un nivel 50 de apatía, ¿no? O estar en un nivel 75 de pena. Y obviamente pues está la visión de Dios, la visión de la vida. O sea, vamos a ver, en una visión de Dios yo veo en la vergüenza, si yo estuviera en un nivel de vergüenza, en un nivel de energía de apenas 20, estoy a un paso de la muerte, por ejemplo. Y entonces yo veo a Dios como despectivo, como que yo no le importo, como que no se preocupa por mí, como que no le intereso, y entonces mi vida es miserable. O sea, es una vida que no merece ser vivida, y entonces en este nivel de vergüenza yo me vivo humillada, me vivo todo el tiempo sintiéndome humillada, y muchas veces nos sentimos humillados, por ejemplo, por este dolor que nos produce el quedar mal de algo que nos pidieron que hiciéramos, o de algo que teníamos que hacer y no lo desempeñamos de la manera que nos hubiera gustado, o estamos siendo desacreditados a lo mejor de manera injusta, o sentir que uno no es ni persona a lo mejor. Por eso estoy en ese nivel tan bajo, o hay una persona que está en ese nivel tan bajo de vergüenza, y que al sentirla lo único que quiere es: ábrete tierra, trágame, quiero ser invisible, no quiero que nadie me vea. Es una persona que se vuelve tímida, retraída, introvertida. Y ¿sabes qué? También es peligrosísimo estar en el nivel de la vergüenza, porque son personas que se vuelven muy crueles, maltratan a los animales de una manera espantosa, pueden llegar a cometer crímenes que son muy extraños en su procedimiento, se pueden volver muy rígidos, muy inflexibles, muy perfeccionistas por este deseo de agradar a los demás, impulsivos e intolerantes. Entonces, el proceso que se sigue de vida es: busco mi eliminación, no quiero seguir en este plano. Y entonces, por ejemplo, que lo maneja Hawkins en una de sus obras, dice: ¿qué pasaría si yo me topo con un vagabundo? Y yo estoy segura que todos nosotros nos encontramos con personas en situación de calle que a lo mejor se acuestan en tu cochera o en tu estacionamiento de tus departamentos, o lo encuentras tirado en una calle. Entonces, cuando una persona está vibrando en este nivel de vergüenza, en este nivel de energía de 20 apenas, entonces, ¿qué se piensa de ese vagabundo que está ahí? Pues que esa persona es una persona asquerosa,
que es una persona deplorable, que es un sucio, que no debería de estar ahí, tenemos que retirarlo de la calle. ¿Te fijas cómo determina el nivel de vibración en el que nosotros estamos, nuestra forma de actuar y de ver la vida? Entonces, vamos a hablar de todos estos niveles, los vamos a explicar de uno por uno para que te vayan quedando más claros y vayas viendo, obviamente, también las acciones que se tienen que seguir para que tú vayas subiendo de nivel. Ya te dije uno de los tips más importantes, o el primero que puedes empezar a aplicar, que es el de principios. Identifica tus principios. ¿Has visto los decálogos? El decálogo del abogado, el decálogo del médico, el decálogo de la enfermera. Invéntate tu decálogo, siéntate y ponte a trabajar en tu decálogo para que empieces a subir tus niveles de conciencia. Es una manera por la que vamos a empezar a trabajar. Ahora bien, te recuerdo que te puedes conectar al canal de Telegram, Club de Divas, búscalo así, Club de Divas, y te puedes ir añadiendo y ahí puedes también preguntar, decirme que quieres que te mande algo, que si quieres la diapositiva de todo el mapa, que si no entendiste algo, y obviamente pues formar parte del Club de Divas. Tenme paciencia, sé benigno conmigo. Quiero hacer ajustes en la forma en que yo pueda transmitir este material para que tú lo puedas ver bien y clarito y no estar batallando como que si lo ves o no lo ves. Déjame saber a través del canal si lo estás viendo y lo estás viendo bien, por favor, porque esas partes para mí, la verdad, sí son muy importantes porque es parte del material con el que me gusta apoyarme cuando estoy en una plática contigo. Y como te lo prometí desde el principio, vamos a estar usando tecnología de punta, que en este caso es este aparato de resonancia que yo traigo en este momento. Mi intención era estar vibrando frecuencias, de pensamiento positivo, tener pensamientos positivos. El equipo con el que tengo que vibrarlo falló extrañamente, tengo que ver por qué, pero ahorita terminando este en vivo, cuenta con ello. Ahorita en este mismo momento que terminemos, cuenta con la vibración que te voy a estar mandando por haber participado el día de hoy aquí en Club de Divas de pensamientos positivos, que te va a estar enviando este maravilloso aparato de Healy, en donde nos va a estar ayudando a movernos a frecuencias diferentes, a vibraciones diferentes, y que lo prometido es deuda y yo te prometí que lo íbamos a estar haciendo y lo vamos a estar haciendo. Yo soy Luisa Isabel Vélez, terapeuta cuántico. Te invito a que te unas a mis redes, que me des seguir en esta página de terapia cuántica para que siempre estés al tanto de lo que vamos a estar viendo, de lo que vamos a estar hablando, de los talleres que voy a estar dando, de lo que comparta contigo. Siempre será, obviamente, en este nivel de la escala del mapa de la conciencia de David Hawkins, con la mejor intención, todas las veces. Descansa, ten una bonita noche, hasta la próxima.